Hola muchachos, ¿qué tal? En este segundo video les voy a explicar la segunda parte de la estequiometría de las sustancias aplicado en las propiedades químicas. Pasamos entonces de inmediato a iniciar. Bien, iniciamos esta clase repasando o retomando los conceptos que ustedes debieron haber visto en química de tercer año, a lo cual se refiere lo que es masa y peso. Es sumamente importante que ustedes tengan claro lo que es masa y lo que es peso y las diferencias que hay entre ellas. Sabemos que masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo, se mide con la balanza y su unidad de medida en el sistema internacional es el kilogramo. Es independiente de la latitud, por eso la masa es la misma en cualquier punto de la Tierra que usted la determine. Inclusive a nivel del espacio en la Luna sigue siendo la misma, no varía. En cambio el peso se puede definir como la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre los objetos. Se mide con un instrumento llamado dinamómetro y esta propiedad sí varía con la latitud. Entonces ahí es donde está la diferencia entre ambos. Entonces cuando hablamos de masa en química, en estequiometría de la sustancia, debemos saber que estamos hablando de la cantidad de materia y que esa cantidad de materia puede venir expresada en gramos, kilogramos, toneladas, etcétera, todos los múltiplos que pueden presentarse dentro del sistema internacional o las equivalencias con unidades que no son del sistema internacional como la libra. ¿Ok? Entonces debemos tener esto claro, presente, muchachos. Bien, entonces continuando con la explicación de lo que es masa, aquí vemos que la masa en el sistema internacional, su unidad de medida es el kilogramo. Y sabemos que un kilogramo equivale a 1000 gramos. Entonces, podemos, dependiendo de lo que se mande a transformar o lo que el ejercicio le plantee de transformar, usted puede multiplicar o dividir por 1000 y obtiene su resultado. Claro, es muy fácil, es muy sencillo hacerlo directamente en la calculadora. Ustedes se van directamente a la calculadora y dan su resultado y lo pueden expresar de una vez. Pero hay unos procedimientos que ustedes deben cumplir y que están relacionados con lo que es el factor de conversión. En estos cálculos estequiométricos se utiliza muchísimo el factor de conversión. Entonces, por eso retomo estos conceptos, específicamente el de masa, pero también lo que se explica aquí es válido para las demás propiedades, por ejemplo el volumen, que también ustedes lo trabajaron a nivel de tercer año. Entonces, para que lo tengan presente en los cálculos estequiométricos. Bien, aquí tenemos un ejemplo para aplicar la conversión entre unidades de masa. La masa de un material determinado a través de una balanza fue de 2,34 kilogramos. Expresar la masa del material en gramos. Fíjense bien, perdón, sacamos los datos. La masa a transformar es 2,34 kilogramos. La equivalencia entre kilogramo y gramo es 1 kilogramo igual a 1000 gramos. Y lo que voy a buscar es la masa específicamente en gramos. Entonces de esta equivalencia sale los factores de conversión. Factor de conversión 1, vemos 1 kilogramo numerador, 1000 gramos denominador. Factor de conversión 2, invertimos los lugares de los valores del factor 1, 1000 gramos numerador, 1 kilogramo denominador. De estos dos factores de conversión se usa uno solo, dependiendo de cómo esté la unidad a convertir. En este caso se seleccionó el 2. Porque bueno, vemos acá que el 2 permite, ya cuando vamos a resolver el problema, voy a buscar masa en gramos, fíjense el procedimiento, es igual a la unidad que voy a convertir, 2,34 kilogramos, por el factor de conversión, kilogramo numerador, kilogramo denominador. ¿Ok? Se simplifican y me queda el gramo en numerador. Eso lo hace el factor de conversión 2, es el que permite la cancelación entre la unidad de kilogramo numerador y denominador. Y el resultado pues
me da igual, la masa será igual a 2340 gramos. Este procedimiento es el que ustedes tienen que hacer. Ok, en principio, bueno, se sacan los factores de conversión como están. Y ya después que usted quiere la habilidad de la relación entre las unidades a convertir, lo puede hacer de manera directa, sin pasar por este paso. Pero los primeros de cálculos que deben realizar, tienen que hacerlo. Eso le va a permitir a ustedes adquirir esa habilidad en el cálculo. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Vemos acá, aquí es la conversión en unidades de masa de una que no pertenece al sistema internacional, como es la libra, a llevarla al sistema internacional, a un submúltiplo del sistema internacional, como lo es el gramo. Entonces, de igual manera, debemos saber cuántos gramos equivale a una libra para poder sacar el factor de conversión. Fíjense que aquí hacemos ya el planteamiento directamente, después de sacar los datos, sin sacar los factores de conversión previo. Ya aquí, bueno, cuando ya usted está ducho, ya usted está experto, puede hacerlo directamente, ¿ok? Y obtener el resultado. Entonces el resultado sería que 35 libras equivale a 15.875,72 gramos. Muy bien. Entonces aquí tenemos esos ejemplos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a desarrollar lo que es el concepto de la cantidad de sustancia, el mol. ¿Qué es el mol o qué es la cantidad de sustancia? El mol se define como aquella cantidad de sustancia que contiene el mismo número de unidades de partículas, que pueden ser átomos, moléculas, fórmulas, iones, etc. ¿Qué átomos exactamente? En 0,012 kilogramos del carbono 12. Recuerden que el carbono 12 es el punto de referencia para poder hacer estas mediciones. Entonces uno se puede preguntar, bueno, pero ¿cómo lo miden? Bueno, aquí te lo dicen experimentalmente, utilizando difracción de rayos X y otros métodos, se ha encontrado que el número de átomos presente en exactamente 0,012 kilogramos de carbono 12 es la constante de Avogadro que ya vimos anteriormente, 6,02 por 10 a la 23 átomos. Entonces, ya tenemos una definición más precisa o más sencilla en la que un mol es una cantidad de sustancia que contiene el número de Avogadro de partículas, es decir, 6,02 por 10 a la 23 partículas. Estas partículas pueden ser átomos, moléculas, fórmulas, iones, etc. Pero ya sabemos que esa es la cantidad. Es como que yo le diga a ustedes, bueno, ¿cuántas unidades hay en una docena? ¿Una docena de qué? De naranjas. Usted inmediatamente, una docena son 12, indistintamente de lo que sea. Si le estoy hablando de naranja, entonces será una docena de naranjas. Si hablo de limones, ¿cuántas unidades hay en una docena de limones? Hay 12 limones. Entonces, bueno, de manera análoga funciona el mol, el número de Avogadro. Un mol tiene 6,02 por 10 a la 23 partículas, que pueden ser átomos, pueden ser moléculas o iones. Bien, continuamos. Entonces, bueno, aquí vemos ya la aplicación de ese concepto y vemos que la masa atómica gramo del carbono es 12 gramos, ¿verdad? Aquí la redondeamos a 12,011 y la aproximamos a 12. Y en esa cantidad hay 6,02 por 10 a la 23 átomos. Es decir, un mol de átomos pesa 12 gramos. Okay. Para el caso del hierro, 55,847, se redondea a 56. ¿Cuántos átomos hay? 6,02 por 10 a la 23, es decir, el peso o la masa atómica, perdón, del hierro es 56 gramos, redondeándolo. Eso es porque hay un mol de hierro. O sea, un mol de hierro, 6,02 por 10 a la 23 átomos de hierro, pesa 56 gramos. En el caso cuando hablamos la masa molar, en este ejemplo, el agua es 18 gramos. Bueno, es 18 gramos por mol.
Eso significa que hay en un mol de moléculas de agua hay 18 gramos, o lo que es igual decir 18 gramos de molécula de agua equivale a un mol, equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Y así sucesivamente para el caso de la glucosa. Entonces, eso es importante tenerlo claro, que el concepto de masa molar está relacionado con el número de moléculas, que la cantidad de moléculas que hay presentes en un compuesto, lo que pesa en este caso puede ser glucosa, puede ser agua, puede ser sal, etcétera. ¿Okay? Bien. Tenemos otro ejemplo. No importa el tipo de partículas, aquí vemos las partículas, átomos, moléculas, iones, electrones, protones, todos tienen la misma cantidad. Lo que le explicaba como por ejemplo el caso de la docena. Ok, la cantidad de sustancia expresada en moles se representa con la letra N minúscula. Pasamos a la diapositiva. Aquí empiezan los ejercicios, muchachos, que ustedes deben realizar de manera formativa. Calcular la masa molecular relativa y la masa molar para los siguientes compuestos. Tenemos estos compuestos, van a indique las unidades correctas para cada caso. Si me están hablando de masa molecular relativa, ya usted sabe cuál debe ser la unidad en que tiene que estar expresada. Si me están hablando de masa molar, la unidad respectiva. Y aquí hay unos ejercicios de transformación de unidades. Fíjense que tenemos unidades de volumen y tenemos unidades de masa. Y aquí hay una tablita donde aparecen las equivalencias entre esas unidades. Okay, bueno, estos son ejercicios para que ustedes refuercen esta primera clase, segunda clase, perdón. Bien, muchachos, con la lista de ejercicios planteada en la diapositiva anterior, hemos concluido la clase número 2 de cálculos estequiométricos aplicando factores de conversión en las propiedades químicas. Recuerden realizar estos ejercicios, ya que la práctica de ello le dará la habilidad para resolver todos los demás ejercicios que vienen en clases posteriores. Entonces, bueno, estoy pendiente para asesorarlos. Cualquier duda, bueno, ya saben, consulten a través del muro de ayuda. Nos vemos hasta la próxima, muchachos.